Eh, como es examen, ya no, o sea, no puedo, había dicho mm, ese día cuando me llamaron por la noche de que, pues, para que no se perjudiquen, ¿no? Con la nota, pues, iba a ponerle 10, ¿no? Sin embargo, también mencioné que iba, y esto es, iba a pensarlo, ¿no? Entonces, reflexionando un poco, teniendo en cuenta que es una calificación de examen, ¿no? No puedo en ese sentido pues regalarle 10 puntos, ¿ya? Donde sí les he considerado son en las tareas, ¿no? Y es por eso que dos de ustedes, ¿no? Aún sin dar el examen han sacado notas, no bajas, sino buenas notas. Y pues, no, los otros, hay dos compañeros, ustedes pues que no les ha ido bien, ¿no? Uno porque no me dio la tarea y el otro compañero porque no llegó a, pues, esto no tiene que volver a ocurrir. En el siguiente módulo, el examen, en realidad todos los exámenes van a ser en la mañana, ¿ya? Y ahora, ¿por qué? Porque en la Facultad de Ciencias, en la Escuela de Física, digamos, ahora tiene un pequeño espacio en la universidad, ¿ya? Y para que, pues, nosotros podamos realizar, digamos, no sé, las evaluaciones de exámenes, se pide permiso, ¿ya? Y las señoritas secretarias o administrativas trabajan hasta las 7:45 nada más de la noche, ¿ya? O sea, es imposible que nos abran la puerta a partir de las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche, ¿ya? Bien. Teniendo en cuenta eso, profesor, y ahora el examen entonces, pues que nos iba a tomar, que no nos va a tomar, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Digamos que están que me deben ese examen y va a ser el examen del módulo 2 y de estos temas que vayamos a desarrollar, va a ser para el módulo 3. ¿Ya? Eso es más o menos porque quiero medir también qué tanto, digamos, ustedes están repasando en las tareas que he estado dejando, revisando, pues no, lo que han hecho, me doy cuenta de que sí se dan el tiempo, ¿no? De agarrar su lapicero y hacer sus cálculos. Eso, digamos, es bueno y me da gusto, ¿ya? En ese sentido, digamos, pues también tengo que felicitarlos. O sea, no es que estén escuchando las clases y ya, ¿no? Por llevar el curso, ¿no? O sea, están, digamos, involucrados, ¿ya? Entonces, eh, para continuar ya, ¿no? Con los temas, acabo de abrir el libro de Jackson y en el Jackson lo que sigue después de la ley de Gauss es escribir la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿ya? Pues que es la ecuación, no sé si es que ustedes tienen, ya les mencioné también, en el curso tienen que estar con el libro de Jackson abierto. Sería la ecuación, tendríamos que llegar a la ecuación 1.13, ¿ya? Muy bien, entonces digamos, vamos a hacer eso. También revisando ahora lo que hemos estado desarrollando en clase, me faltó hablar un poco. Bueno, eso no está en el Jackson, déjame chequear acá. No, no está en el Jackson, pero es algo que, bueno, ustedes también ya lo han visto, es acerca de las líneas de campo eléctrico. Estoy tratando de las cositas que no están en el Jackson, como que añadirlas, ¿por qué? Porque quiero, digamos, que básicamente todo, o sea, los temas que vayamos avanzando, digamos, no queden huecos, que todo esté más o menos completo. ¿Ya? Entonces, una vez terminado la forma diferencial de la ley de Gauss, eh, vamos a hacer un poco de la línea de campo eléctrico. Más que todo recordar, ¿ya? Y vamos a resolver, ¿no? Como aplicación 3 de determinar el campo eléctrico de una línea recta infinita con carga lambda Coulomb por metro, pero teniendo en cuenta pues que estamos en un curso de electromagnetismo, realmente es un chiste ese problema, pues, ¿no? Para el nivel, digamos, que estamos nosotros
pues desarrollando el curso. O sea, no es un curso de física 3, ¿ya? Entonces, dejémoslo ahí y pasemos, digamos, de frente a la forma diferencial. También, eh, también, ustedes me pidieron, ¿no? Bueno, por mayoría, una votación, que desarrollase de una manera un poco más desarrollada, matemática, la ley de Gauss. Evidentemente ya lo hemos hecho de una manera matemática, ¿ya? Pero hay una manera un poquito más larga de hacer eso. Y eso no está en un libro, ¿ya? Eso también vamos a desarrollar. Pero, lo que estaba pensando, para que ustedes también vayan investigando, vayan viendo, era plantear ese desarrollo, ¿ya? Como una de las preguntas del examen, bueno, sería del módulo 3, ¿ya? Porque el módulo 2 ya les dije que voy a tomar el examen que iba a tomar, pues, ¿no? La semana pasada, ¿ya? Entonces, profesor, ¿quiere decir que entonces no lo va a hacer? No, sí lo voy a hacer, pero voy a dejar ciertos espacios en donde ustedes pues tienen que completar. Y si es que esa es elegido como una de las preguntas en el desarrollo de su examen, pues tiene que estar de manera completa. No, digamos, como pues yo les lo hayamos desarrollado en clases, ¿ya? Va a ser como les digo, de manera propósita, digamos, ciertos puntos que no voy a poner. Sin embargo, ustedes tienen, digamos, la facultad de preguntar al profesor. Llevo, no sé, días, y no, la verdad que no sé, no está en los libros, y no sé. Por favor, digamos, denos una pista, una ayuda. Con todo gusto se va a dar, digamos, la pista, la ayuda, tal vez el tema en la exactitud se tiene que aplicar, ¿ya? Y es como les digo, ¿no? Para que ustedes se involucren también con lo que estamos desarrollando o haciendo en el curso. Bien, entonces, dicho esto, pizarra 8, pues, ¿no? Ponemos fondito, chapamos el lapicero, vemos el Jackson y dice forma diferencial de la ley de Gauss, entonces ya, pues, eso. ¿Ya? Lapicero rojo, forma eh, diferencial de la ley de Gauss. Ya está. Profesor, ¿cuál es nuestro punto de partida? A ver, leamos el libro Jackson. Dice, podemos considerar la ley de Gauss como una, a ver, ¿cómo sería esto? Como una formulación integral de la ley de la electrostática. Después dice, se puede obtener una forma diferencial, es decir, la ecuación diferencial, haciendo uso del teorema de la divergencia. Esto nos dice que para todo campo vectorial, bueno, acá A, ponen AX, definido en un volumen limitado por una superficie, es válida la relación. Bueno, no está numerada, pero prácticamente están poniendo, pues, ¿no? El teorema de la divergencia. ¿Ya? Entonces vamos a arrancar nosotros con ese teorema, pues, ¿no? El teorema de la divergencia. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si es que hemos estado en los títulos poniendo la rayita así. Entonces esto acá lo rayamos. Ya. Entonces, arrancamos con el teorema de la divergencia. Lo voy a escribir con plumón verde. Entonces acá ponemos teorema de la divergencia. Dos puntos. Bueno, y este teorema nos dice, ¿no? Que la integral de superficie cerrada, un campo A, vector numeral de superficie, diferencial de área, va a ser igual a la integral
Me salió mal la integral. Me salió mal la integral del volumen de la divergencia. A ver un ratito hasta que se bloquea. De la divergencia del campo A por el diferencial de volumen. ¿Ya? Para seguir la notación de Jackson, bueno, voy a usar D cubo R, ¿ya? En realidad eso es como escribir por diferencial de volumen, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Solamente que Jackson en toda su notación utiliza X, X, X y yo estoy que lo extiendo, ¿no? A R, ¿no? Es decir, X, Y, Z, ¿ya? Bien. Ahora, profesor, ¿ya ese va a ser nuestro punto de partida? Sí, ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, ¿y ahora qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta? Pues tenemos que nosotros revisar, ¿no? La ley de Gauss, cómo nosotros describíamos, ¿no? Para más o menos tratar de dar forma. Acá está. Esta era la ley de Gauss en su forma, para distribuciones continuas de carga, ¿ya? Entonces, voy a planchar esta ecuación para, digamos, tenerlo bien en cuenta. Entonces, con plumón azul, voy a decir punto y coma. Eso ya no es ya no es el teorema de divergencia, sino, digamos, la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, integral, me está fallando mi pantalla, punto y coma, a ver, punto, chaquísimo, punto y coma, ya está. El integral, campo eléctrico, va a ser igual a 1 sobre epsilon sub 0, integral en sí de carga, con diferencial de volumen. Ya, profesor, por una parte tenemos nosotros el teorema de divergencias y por otra parte tenemos la ley de Gauss. Y acá tenemos ley de Gauss. La pregunta es, ¿se visualiza más o menos lo que vamos a realizar? A ver, pregunta para todos. Si yo quisiese obtener una forma diferencial, es decir, una ecuación diferencial, ¿eh? Cuando menciono esto me refiero a tener una ecuación diferencial. Y como punto de partida pongo el teorema de la divergencia y luego pongo la ley de Gauss y veo ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, el campo eléctrico podría ser fácilmente ese campo A del cual se habla en la divergencia, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener una ecuación diferencial correspondiente a esta ley de Gauss, evidentemente tengo que hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué haría? ¿Verdad? Por si acaso también esté en contacto con su compañero César, díganle pues que se conecte a clases, ¿ya? Y pues digan eso porque en este curso, al menos en este curso, los exámenes van a ser tomados en cuanto, digamos, al temario que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, en el curso que viene, bueno, si es que me lo dan en el curso de electromagnetismo 2, ahí sí, de manera adelantada,
prácticamente con 2 semanas de anticipación les voy a dar la pregunta del examen, ¿ya? Pero en este curso no, porque este curso no es tan complicado, es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, todo lo que vaya yo a preguntar va a ser de lo que desarrollemos, ¿ya? Bien, eh, a ver, Sandro, ¿qué harías tú si quisieses encontrar una ecuación diferencial de la ley de Gauss? Observando obviamente el teorema de la divergencia, como también pues, ¿no? La ley de Gauss, ¿no? Para cuerpos, ya no para cargas puntuales. Cuerpos que involucran a densidades de carga, obviamente, ¿no? En este caso sería volumétrico. Bueno, Sandra está durmiendo. David o Virko o Virko, bueno, están en otras. Sergio, Sergio, ¿estás? Ya, muy bien. Vale la sinceridad. A ver, si yo quisiese tener una ecuación diferencial, primero lo que tendría que hacer es homogeneizar las integrales. Es decir, por una parte, en la ley de Gauss, tengo una integral de superficie y en la otra parte yo tengo una integral de volumen. Si quisiese yo sacar una ecuación diferencial, digamos, de lo que está en azul, primero tengo que homogeneizar las integrales para que se convierta, digamos, en una ecuación, ¿ya? Entonces, para hacer eso, vamos a transformar la primera parte de la integral que está señalada ahí como la ley de Gauss. ¿Y qué vamos a hacer aquí, profesor? Pues vamos a aplicar el teorema de la divergencia. Es decir, esto de acá, esto de acá, va a ser escrito como la integral, a ver, ¿cómo lo hago? Como el mismo color, otro color. Ya, como el mismo color nada más. Sería integral de la divergencia del campo eléctrico diferencial de volumen. ¿Ya? Es evidente que estoy haciendo uso del teorema de la divergencia. O sea, esto, de esa manera, digamos, mi integral de superficie se convertiría en un integral de volumen. ¿Ya? Lo que quiere decir, pues, que eso va a ser igual, ¿no? A 1 entre epsilon sub 0, integral de volumen, densidad de carga volumétrica, y ya. Entonces, como la integral en ambos casos, ¿no? Está en términos de diferencial de volumen y son integrales de volumen, pues yo puedo como que escribir todo esto en una sola, ¿ya? Profesor, ¿qué está diciendo? Pues que voy a pasar prácticamente la integral que está en el miembro derecho, en el lado derecho, al izquierdo, e igualarlo a cero, ¿ya? Entonces, a ver dónde lo hago eso. Yo creo que para no gastar mucha pizarra a la izquierda, ¿ya? Entonces, acabo de poner entonces, ¿cómo tendríamos? Pues tendríamos que ¿me alcanzará o no me alcanzará? Yo más o menos le calculo por acá, más o menos. Tendríamos que la integral, vamos a abrir un corchete, ¿de quién? De la divergencia del campo eléctrico menos
¿Quién pasaría al lado izquierdo? Pues el rho sobre epsilon sub 0, ¿no? Caramba, comenzó a fallar la pantalla atrás. Rho sobre epsilon sub 0. Todo esto de acá sería por diferencial de volumen igual a 0. Entonces, esto acá lo vamos a centrar por acá y ya está. Y vamos a tener esa expresión. ¿Ya? Entonces, ya está, ¿no? Todo esto es diferencial de volumen. Ahora, para que todo esto se cumpla, ¿qué hacemos? Gente, para que sea cierta esa relación, sí se tiene que cumplir. A ver, se despertó el señor Sandro. Profesor, sí, pero no logro entenderlo bien, la verdad. Ya, pues, ya no hay problema. Ya, entonces, una forma sencilla, pues, ¿no? De hacer válida esa relación, ya, es haciendo que todo esto de acá, sea cuánto. Ser. Claro, cero, pues, ¿no? Y haciendo eso, vamos a obtener, pues, ¿no? La ecuación diferencial de la ley de Gauss, ¿ya? Muy bien, entonces, ya se dieron cuenta que acá vamos a hacer C, y vamos a hacer esto cero, y si hacemos, ya voy a marcar la ecuación, vamos a tener que, a ver, para que me quede igualita que la de el Jackson, sí, pues, sería así. La divergencia del campo eléctrico va a ser igual a la densidad carga sobre epsilon sub 0. Ya está. Y se acabó, ¿no? Si se han dado cuenta, ¿no? El Jackson más o menos mostró los pasos que teníamos que hacer. Me puso primero la de la divergencia, luego me puso la de la Gauss, que ya lo teníamos en la clase anterior, ¿no? Bueno, no hizo el paso previo, pero después ya pues todo lo juntó en una, como lo hemos juntado, y luego montó con la ecuación 1.13, ¿ya? Y esta es ya la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿ya? Ya. Ahora, esta ecuación define de forma única el campo eléctrico. No. Bien. Entonces, dijimos que una vez terminemos esta parte de la ley de Gauss en su forma diferencial, íbamos a hablar un poco acerca de la línea de campo eléctrico. Y entonces vamos a poner como título líneas de campo eléctrico. Y en realidad en este punto no vamos a hacer más de lo que ya vieron en su curso de física 3, ¿ya? Porque acá, digamos, pues no hay cosas que demostrar, sino las cosas son gráficas, ¿no? Y bastante intuitivas, ¿ya? Y creo que debí escribir un poco más arriba, pues para que tener más espacio, borramos todo y vamos a escribir por acá líneas, un poquito más acá. Y carambas.
de campo eléctrico. ¿Ya? Como me gusta hacerles pensar, campo eléctrico. A ver, ¿qué les puedo preguntar? Mm, 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 mm. Ya, la pregunta va a ser, ¿cómo a partir de este concepto de líneas de campo eléctrico nosotros nos podemos hacer una idea eh, o aprovechar, de qué manera digamos nosotros podemos aprovechar el concepto de las líneas de campo eléctrico para ver, ¿no? Que el campo eléctrico, por ejemplo, varía inversamente proporcional con la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esa es la pregunta. Profesor que está hablando, voy empezando, pues. ¿Ya? Ese tipo de cosas no se hace, pues, en un curso de física 3, ¿no? Ya. Entonces, líneas de campo. Sabemos, pues, que tenemos dos tipos de cargas, ¿no? Unas, digamos, consideradas positivas y otras negativas, ¿no? Eh, Vamos a dibujar dos cargas puntuales, ya una positiva y una negativa. Nuestra carga vamos a representarla con la letra Q. Bueno, en el Jackson no está eso, pero en el Jackson utiliza Q minúscula. Entonces vamos a hacer todo con Q minúscula. Ya. ¿Ya está? También la próxima vez, en esta les comenté, ¿no? Que le había impreso el libro de Jackson al frente de la San Marcos. El libro lo saqué de la Biblioteca Católica. Me olvidé de decirles, ¿no? Porque fácilmente pude haber sacado más copias. ¿Ya? Para la próxima, tal vez con otro curso, les voy a pasar la voz. ¿Ya? Por si hay alguien que se anime, pues, ¿no? No necesariamente por Jackson, también puede ser otro libro, ¿no? De esos difíciles que no se suelen encontrar, ¿no? Ya que son de muy antiguos, ¿no? Yo les cuento que así como he sacado el Jackson, hace un par de años saqué también el libro de el Simon, ¿no? Y lo encontré en español, ¿no? También lo he sacado copia del Mecánica Cuántica del Sakurai. También he sacado Mecánica Cuántica de Cohen. ¿Qué más? He sacado, digo, Mecánica Clásica de, ¿cómo se llama? Reich, si no mal recuerdo, también está en español. He sacado Mecánica Clásica de Greiner también, que está en inglés. Y en fin, ¿ya? Bien, un campo eléctrico. A ver, como vamos a hacer dibujitos acá, acá voy a dibujar una carga. Esta carga va a ser un poquito más abajo mejor. Esta va a ser una de mis cargas. Y acá las líneas de campo van a estar saliendo. ¿Ah? Más o menos así. A ver, para que salga no tan mal la imagen. Tengo que girar la tableta. Y acá nos vamos. Más o menos así.
¿Ya? Acá las líneas de campo van a estar saliendo. ¿No? Mientras yo hago estos dibujos, a ver, díganme qué recuerdan de las líneas de campo eléctrico. ¿Listo? Ya está. Ya, la pregunta es, ¿esta carga es muy grande, muy grande? La pregunta es, ¿esta carga es positiva o negativa? Gente, David, ¿la carga que acabo de dibujar es de carga positiva o negativa? Virgo, Sergio, ¿positiva o negativa? Positiva, pues no, porque las líneas de campo son salientes, ¿no? Justamente algo de eso vamos a escribir más adelante. Esta carga es positiva, ¿ya? Entonces vamos a dibujar ahora la negativa, pues, ¿no? La negativa, pero ¿cómo no habría, digamos, en este Jamboard una opción de copiar y pegar nuevamente para estar dibujando lo mismo nuevamente? Ya. Bueno, como no hay que dibujar todavía, ¿no? Está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y por acá, ya. Bueno, está muy mal el dibujo ya, a lo mejor corregimos. Hasta ahí vamos bien. Luego hice esto, esto. Ahora sí. Bueno, las líneas acá van a ser entrantes. Verdad. Les recomiendo, pero háganme caso, ¿eh? O sea, yo cuando les recomiendo cosas, cuando les menciono algo, eh, háganme caso. Ya, les recomiendo que le den una leída al libro que se llama Lecturas, bueno, en español sería algo así como Lecturas de Física. El autor es Feynman. No sé si haya una versión en español, pero le recomendaría, perdón, que pues le den una ojeada para complementar todo esto que estamos hablando. Ya es un libro bien bonito, ese libro de lecturas de física de Feynman. ¿Ya? Además, lo tengo acá en mi biblioteca también. Eh, bueno, me gustaría traerlos para leerles una parte, pero creo que después. Ya. A ver, preguntamos ahora al señor César. ¿La carga, digamos, de nuestra segunda gráfica es positiva o negativa? César, César. Profe. Bueno, sí, preguntaba César si la carga de la segunda gráfica es positiva o negativa. Ese es positivo, profesor. La carga, digamos, de la gráfica 2 es positiva, seguro, ya.
Bueno, es un poquito grave que habiendo llevado un curso de física 3 me digas que es positivo, pues, porque es negativo. Recordemos que la línea de campo, cuando la carga es negativa, las líneas son entrantes. ¿Ya? Bien. Ahora, estamos viendo líneas de campo, obviamente, para una carga puntual. ¿Ya? Una carga puntual. Entonces, es bastante, digamos, ilustrativo, ¿no? Ojo, cuando las cargas son puntuales, ¿ya? Las líneas de campo tienen una simetría esférica, ¿ya? Mejor voy a escribir eso un poco. Abajo, al costado, ya acá. Con plumón, con plumón rojo. Voy a escribir acá nota, los puntos. ¿Qué dije? Allá. Las líneas. Por eso les decía, pues no, que ustedes me digan, ¿no? Que recuerdan, pues de todo esto que es línea de campo, para escribir un poco, ¿no? Las líneas de campo, las líneas de campo tienen, tienen una simetría esférica. Y ya está. ¿Qué me dice? Para mejor lo voy a juntar. Tienen una simetría esférica. Ya, esférica. Ya, punto. Profesor, ¿y las líneas de campo tendrán ciertas propiedades? Pues sí, sí tienen, digamos, ciertas propiedades, ¿no? Dos de ellas, o si, digamos, nos juntamos en una, o una de ellas, lo acabamos de decir, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues que las cargas, digamos, o sea, cuando las cargas son positivas, ya, estas, digamos, son salientes, ¿no? Y cuando son negativas, las líneas de campo son entrantes. Es, por ejemplo, una, ¿no? Bien, vamos a escribir de acá, ¿cuántos escribimos? Uno, dos, y escribir cuatro propiedades, ¿ya? Entonces, propiedades, escribimos abajo, con plumón, ya me canso el plumón rojo, con plumón verde. Acá escribimos al pie de la nota, propiedades, o propiedad 1 mejor, ya que vamos a decir 4. Propiedad 1. A ver, ¿qué recuerdan? Pues no, para entre ambos escribir, digamos, 4 o 3 propiedades, ya pues, ¿no? Ya para resumir lo que hemos estado diciendo, ¿no? De que son salientes y que son entrantes, en la propiedad 1 voy a escribir las líneas de campo. ¿Qué campo? Campo eléctrico. Bueno, no es tan técnico esta palabra, pero no importa la idea. Nacen en las cargas puntuales positivas.
negativas. Y si uno nace, vamos a escribir mueren, pues, ¿no? Y mueren en las cargas puntuales negativas. Ya está. Propiedad 1. Como tenemos un amplio espacio al lado derecho, voy a quitarle un poquito de espacio donde dice forma diferencial de la ley de Gauss, ¿ya? Voy a ir un poco arriba. Ustedes saben pues que me estoy refiriendo a lo que es en la línea de campo. Ya por acá voy a escribir propiedad. Yo creo que por acá está bien. Propiedad 2. ¿Qué más recuerdan ustedes de su física 3 respecto a las líneas de campo? A ver, pregunta. Estamos, ojo, cargas puntuales ahorita. ¿Ya? La pregunta para todo es, en cada punto del espacio, las líneas tienen la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Bueno, en realidad no sería campo eléctrico, sería como que... bueno, sí. ¿Qué dice gente? Yo mejor escribo un poquito más, ¿ya? Mientras ustedes están, ¿qué escribimos? Bueno, que las líneas de campo son direccionales, ¿no? Las líneas de campo son direccionales. Profesor, ¿qué demonios está hablando? Bueno, al decir que son direccionales, quiero decir pues que están orientadas en un sentido, ¿no? Profesor, ¿y en qué sentido? Pues en el sentido pues de que sale de las cargas positivas y entran en las cargas negativas, ¿no? Entonces, son direccionales, coma, en el sentido en el sentido de salir de las cargas positivas y entrar en las cargas puntuales que le marcan espacio, negativas, no voy a escribir ya. Negativas, punto. Propiedad 3. Estoy aburriendo. Acá vamos a escribir propiedad. Propiedad 3. ¿Está? Propiedad 3. ¿Qué hacemos en propiedad 3? A ver, ¿qué más? ¿Qué propiedades hay? Ya, esto está en la prueba, ¿visto? El número de líneas de campo que salen o entran
no sé, pues una determinada sección, son proporcionales a quién. Gente, ya, mientras piensa, ay. ¿Por ahí escuché a alguien? ¿Qué dijo? Ajá, ya, la intensidad, muy bien. ¿A la intensidad de qué? Ajá, al valor de la carga sería en todo caso, ¿no? Muy bien, entonces eso va a ser nuestra propiedad 3, ¿ya? ¿Cómo dijimos? Ya, el número de cargas que entran o salen es proporcional al valor. ¿Cómo sería? ¿Al valor o a el valor? Al valor. Ya el valor nomás. Al valor. Eh, ya vemos Q, entre comillas, de la carga. Ya está. Mm, ¿Se entiende esto, no? Bueno, la propiedad 3, ¿no? ¿No? Bueno, yo sé que parece tonto ya, pero me gustaría que realmente se entienda pues eso que escribimos, ¿no? Ya, en fin, propiedad 4. Propiedad 4. ¿Está? Eh, y ahora sí vamos a escribir pues la que mencionó su compañero hace un momento, ¿ya? De que el número de líneas que atraviesa una superficie normal a las líneas en un punto dado del espacio es proporcional a la intensidad del campo eléctrico en ese punto. ¿Ya? Eso es lo que mencionó uno de sus compañeros y eso va a ser nuestra última propiedad. ¿Qué? Me había dicho que el número. Acabo de leer mi propiedad 3 y hay un error. ¿Eh? ¿Dónde está el error? En el número de cargas, pues, ¿no? Recontra, claro, me he equivocado ya. El número de cargas sería el número de líneas. Ya, corregimos. Pero usted no dice nada, ¿no? Me preocupa un poco eso. El número de líneas de campo, ya me alcanza, de C de campo, ¿ya? De campo, eh, que entra o sale, ya, bueno, sí está. Ya. Propiedad 4 habíamos dicho que el número de líneas que atraviesan una, no, mejor una no, abajo, una superficie S normal
en un punto dado del espacio, o vamos, me equivoqué, es proporcional a la intensidad de, del campo, mejor, campo eléctrico. Campo, ¿cómo lo ponemos como del campo eléctrico en ese punto? Y se acabó. Cambiamos el fondo a negro y tenemos, pues, ¿no?, nuestra primera pizarra de esta sesión de clases. Ya está. Muy bien, entonces, como quien se refrescan y de paso piensan, ya les voy a decir algo. Pero primero, digamos, quiero saber que están ahí, porque tampoco, porque vengo y no he hecho nada, tampoco, ¿no? Ya. Virkov, ¿estás o no? Sí, profesor. Perfecto. Sandro, ¿estás o no Sí, estás? profesor. Perfecto. Sergio, ¿tú? Chévere. César, También, profe. ya, perfecto. Viene una pregunta para que desarrollen, perdón, piensen ya, teniendo en cuenta ya este concepto de línea de campo eléctrico y enfocándonos, digamos, a lo que respecta a la carga puntual, ya sea positiva o negativa, ya, quiero que ustedes me demuestren que mediante este concepto y estas propiedades que nosotros acabamos de escribir, me demuestren que el campo eléctrico es proporcional a la distancia, es inversamente proporcional, perdón, a la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué distancia? Obviamente que a la distancia de la carga al punto. ¿Ya? Al punto, digamos, pues donde se pretende determinar el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, siguiente pizarra. Entonces, ¿qué quiere el profesor que hagamos? Pues quiero que demuestren que E es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Ya? Bueno, no voy a poner vectorialmente porque módulo. ¿Ya? Haciendo uso de los postulados que acabamos de escribir, ¿no? Y utilizando pues todo esto de las líneas del campo. ¿Ya? Pistas o ayuda para que puedan realizar esto. ¿Ya? Pues consideren pues una carga, ¿no? Puntual. ¿Ya? Ya saben pues que lo escribí acá, para que sigan, porque no quiero tampoco hacerlo mucho ya. Recuerden que las líneas de campo, ¿no?, en este caso, cargas puntuales tienen una simetría esférica. Entonces aprovechen eso, ¿ya? Y demuestren pues esto, ¿ya? Bien, entonces les voy a dar unos, ya 10 minutos, ¿ya? Y va a ser una especie de tarea, voy a considerar, pues lo que terminan, y lo que no, pues se quedaron sin esta nota. Pues a ganarse su primer 20, ¿ya? Bien. 7:20 vuelvo.
¿verdad? Me estaba olvidando. Por favor, háganlo en papel, ¿ya? O sea, no sé, pues, todo lo que alucinen, escríbenlo en el papel y la cosa es que foto en el papel y ¡pum! Correo, ¿ya? Hasta las 7:20 nada más. Profe, ¿puede poner no la imagen? Ya, a ver, o sea, ¿te refieres a lo que ustedes tienen que Sí, llegar? sí, profe. O sea, esto, ya. Más bien quiero yo dejarles con el postulado para que justamente utilicen pues estas propiedades y todo esto, ¿no? Lo que he escrito, pues, ya. Ojo, ya, es algo mental, ya, no es tanto de demostración matemática. Por eso les digo, ¿no? Agarren su papel y ustedes comiencen pues a alucinar, ¿no? Y a escribir, bueno, el profesor Jordi nos dijo pues que la línea del campo, en el caso de una carga puntual, tiene simetría esférica. Entonces, bueno, acá está, profesor, mi tablita. Esta me va a generar, digamos, en el espacio una simetría esférica. Ajá. Ahora, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para llegar a que, pues, el campo eléctrico, ¿no? Obviamente que estoy refiriéndome al campo eléctrico de esa carga puntual, ¿no? Va a ser 1/r². Y ahí está el detalle, pues. ¿Ya? No se preocupen porque después de las 7:20 vamos a desarrollarlo, pues, ¿ya? Este, esa tareita, ¿ya? Como me acaban de preguntar y que vuelva la imagen y todo, ya pasó 2 minutos por hablar, 7:22, ¿ya? Para que sigan teniendo los 10 minutos. Ya, lo quiero dejar como les digo acá para que ustedes aprovechen pues todos los gráficos, lo que hemos escrito y todo, ¿ya? Recuerden que se tiene que llegar acá, pero lo voy a dejar acá.
Ya, se acabó. Ay, se acabó. Ya, tienen un minuto para enviar, ¿ya? Un minuto, pues son 7 ya se pasó. Ya, a ver, me ha enviado. Y... ¿Aló? Pido disculpas, mi internet, no sé qué le pasó, estaba cargando y no conectaba, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, perfecto. Les había dicho que ya terminó el tiempo, tienen un minuto más para que me envíen al correo, ya, lo que hayan hecho. No importa si no llegaron al resultado, ya, pero me envían aunque sea pues para ver qué han hecho. Una foto nada más, en foto nada más, ¿ya? Un minuto, ¿ah? 7:23, ya no recibo más. Son 7:22. Pucha, no, se colgó mi computadora. ¿Aló, me escuchan? Estoy en fallo. ¿Me escuchan Sí se todos? escucha, profesor. Ay, qué extraño. Y... vuelta me salí. ¿Ya enviaron? ¿O todavía? No. Yo ya le envié, profesor. Ya, perfecto. Solo que no sé qué pasa. Se me cuelga todo mi... O sea, sí, sí, al menos no se corta la comunicación. Se ha cortado, pero ha vuelto. Ya empecé conectando y bueno, ha vuelto. Pero con respecto al Jamboard se me ha quedado congelado. Mm,
También está en internet, qué raro. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caramba, no se puede, qué pasado. A ver, creo que voy a salir nuevamente de todo y entrar, porque si no van a estar fritos. Ah, recién está cargando. Ya cargó. Caramba.